Bienvenidos a Libros. Hoy nos vamos a sumergir en El coraje de ser quien eres, de Walter Rizzo. Ah, sí. Un libro que a veces siento que todos necesitamos, ¿no? Especialmente en estos tiempos. Sí, este libro es como una guía para enfrentar esas presiones Ajá. y construir una vida más auténtica, ¿no? Rizzo nos lleva de la mano hacia una personalidad libre, una personalidad que se conoce a sí misma Me encanta. y que se resiste a las fuerzas externas que intentan definirla. Me encanta esa idea de una guía. Sí. ¿Por dónde empezamos este viaje? Bueno, él habla mucho de la autoconciencia, ¿verdad? Sí, sí. Es como la base. Él lo compara con una excavación arqueológica. Qué interesante. Sí, nos anima a explorar nuestra historia familiar, a llevar un diario, a profundizar en quiénes somos y de dónde venimos. Es como si nuestra propia vida fuera un misterio por resolver. Exacto. ¿Y para qué nos sirve toda esta introspección? Bueno, ahí es donde se torna interesante porque Rizzo argumenta que al conocernos a nosotros mismos, al aceptar nuestro yo real, Ajá. podemos liberarnos de la tiranía del yo ideal, ese que la sociedad nos impone, ¿no? Muchas veces nos esforzamos por alcanzar una imagen idealizada que no es ni realista ni auténtica. Totalmente. A veces yo misma me sorprendo persiguiendo ideales que no tienen nada que ver conmigo. Claro. Rizzo propone crear un yo ideal alcanzable. Exactamente. ¿No? Un yo ideal que esté alineado con nuestras capacidades y valores, Ajá. no con expectativas externas. Exacto. Él enfatiza que nuestra brújula interna debe guiar nuestras acciones, no las presiones de los demás. Me gusta eso. Debemos tener el coraje de decir, yo soy quien decide sobre mí. Qué poderosa frase. Pero seamos realistas, a veces es difícil enfrentar a quienes intentan imponernos su voluntad. Claro. ¿Cómo enfrentamos a esas personas que abusan de su autoridad, como dice Rizzo? Bueno, Rizzo nos recuerda que debemos cuestionar la autoridad, incluso cuando parezca intimidante, ¿no? Él mismo comparte una anécdota sobre cómo se enfrentó a un profesor que se burlaba de sus gafas. Es un recordatorio de que nuestra libertad interior es intocable si no permitimos que otros la controlen. Esa historia del profesor me hizo pensar en cómo caemos en la trampa del conformismo sin darnos cuenta. ¿Sí? Rizzo usa el ejemplo de las compras compulsivas durante las rebajas para ilustrar esto. Sí, describe cómo nos dejamos llevar por la multitud, incluso cuando va en contra de nuestros intereses. Y no se queda ahí y menciona el experimento de Milgram, donde personas comunes estaban dispuestas a administrar descargas eléctricas a otros simplemente porque una figura de autoridad se los ordenaba. Eso es realmente escalofriante. Sí. Nos muestra cómo la presión social puede llevarnos a actuar en contra de nuestros principios. Exacto. Por eso Rizzo nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre pertenecer a un grupo y participar en él. Ajá. Pertenecer implica una inmersión total, incluso la pérdida de uno mismo. Mientras que participar nos permite involucrarnos sin comprometer nuestra individualidad. Es una distinción importante. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre conectar con otros y mantener nuestra autonomía? ¿Qué más nos dice Rizzo sobre romper con los moldes? Rizzo nos anima a ser selectivos con los grupos a los que nos unimos, a asegurarnos de que respeten nuestra individualidad y también nos advierte sobre el peligro del pensamiento rígido. Ah, sí. Me acuerdo de esa historia del gato sagrado. Sí, que se seguía atando durante las prácticas de meditación. Exacto. Incluso siglos después de la muerte del maestro. Exactamente. Esa historia ilustra cómo podemos aferrarnos a tradiciones y creencias obsoletas. Sin cuestionar su validez, Rizzo nos impulsa a utilizar la técnica de la flecha hacia abajo para romper con estos paradigmas. La flecha hacia abajo. Sí. Suena intrigante. ¿Puedes explicarme cómo funciona? Claro, imagina que tienes una creencia o un comportamiento que te está limitando. La flecha hacia abajo consiste en preguntarte repetidamente ¿por qué? Para llegar a la raíz de esa creencia, por ejemplo, si tú crees que no eres capaz de hablar en público, te preguntas ¿por qué creo que no soy capaz? Entiendo. Y al profundizar en el por qué, ¿qué logramos? Desafiamos nuestras propias suposiciones. Ajá. Y a menudo descubrimos que no tienen fundamento. Rizzo argumenta que este tipo de cuestionamiento nos abre a nuevas posibilidades y nos ayuda a liberarnos de las cadenas del pensamiento rígido. Me gusta esa idea de liberarnos de las cadenas. Sí. Y hablando de libertad, Rizzo dedica una parte importante del libro a encontrar nuestro propio camino en la vida, ¿verdad? Así es, él cree que descubrir nuestros talentos y pasiones es fundamental para vivir una vida plena. Nos presenta 4 preguntas clave para ayudarnos a identificar nuestra verdadera vocación. ¿Cuáles son esas preguntas? Me encantaría conocerlas. Rizzo nos pregunta: ¿el aprendizaje te resulta fácil en este ámbito? La gente te presta atención cuando te dedicas a ello. ¿Pagarías por hacerlo?
Y finalmente sientes que te falta algo importante si no lo haces. Wow, esas preguntas son realmente profundas. Te obligan a confrontar tus verdaderas motivaciones. Exactamente, Rizzo nos anima a seguir nuestros corazones, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Él celebra a aquellos que se atreven a romper con la manada y forjar su propio camino, a quienes llama ovejas negras. Me encanta ese término, ovejas negras. Sí. Es como un símbolo de la autenticidad. Y el coraje Rizzo también comparte ejemplos de personas que han seguido su propio camino. Sí, uno de los ejemplos que me impactó fue el de un joven que desafió las expectativas de su familia para dedicarse a la poesía. A pesar de la presión para seguir una carrera tradicional, él eligió seguir su pasión y encontró la felicidad en su arte. Es una historia inspiradora. Nos recuerda que a veces tenemos que luchar por nuestros sueños, incluso cuando otros no los comprenden. Exacto. Y Rizzo también advierte sobre la trampa del consumismo, ¿no? Correcto. Él nos insta a resistir la tentación de definirnos a través de las posesiones materiales. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas, sino en vivir una vida con propósito y en sintonía con nuestros valores. Es un mensaje importante en un mundo que nos bombardea constantemente con publicidad y mensajes que nos incitan a comprar más. Exacto. Ríos nos anima a cuestionar esos mensajes y a buscar la satisfacción en experiencias más auténticas, como la conexión con la naturaleza, el arte, el amor y la búsqueda de conocimiento. Entonces, después de explorar la importancia del autoconocimiento, la resistencia al conformismo y la búsqueda de nuestro propio camino, ¿qué más nos ofrece Rizzo en su libro? ¿Qué herramientas nos da para cultivar el coraje de ser quienes somos? Rizzo nos ofrece varias herramientas, ¿no?, para cultivar ese coraje. Ajá. Una de ellas es el análisis transaccional, que nos ayuda a comprender cómo nos comunicamos con los demás y cómo nuestras experiencias pasadas influyen en esas interacciones. Es decir, nos ayuda a entender por qué reaccionamos de cierta manera en determinadas situaciones, ¿verdad? A veces siento que repito patrones de comportamiento sin darme cuenta. Claro, el análisis transaccional nos permite identificar esos patrones y tomar decisiones más conscientes sobre cómo queremos relacionarnos con los demás. También nos invita a llevar un diario personal, como una forma de autoexploración y de conectar con nuestras emociones. Me gusta esa idea de un diario. Es como tener un espacio para reflexionar sobre nuestras experiencias, conocernos mejor a nosotros mismos. Sí, Rizzo también nos anima a practicar la flecha hacia abajo, no solo con nuestras creencias, sino también con nuestros miedos. Al preguntarnos repetidamente por qué, ante una situación que nos genera ansiedad, podemos descubrir que muchas veces esos temores son infundados. Eso me recuerda un poco a la terapia, ¿no? Enfrentar nuestros miedos para liberarnos de su control. Hay una conexión ahí. Rizzo también nos habla sobre la importancia de la asertividad, ¿no? Nos enseña a expresar nuestros pensamientos y sentimientos de forma clara y respetuosa, a defender nuestros derechos sin agredir a los demás. La asertividad es clave para establecer límites saludables en nuestras relaciones, ¿no? Totalmente. Nos permite decir no cuando es necesario, sin sentirnos culpables o temerosos. Rizzo nos da ejemplos concretos de cómo podemos ser asertivos en diferentes situaciones, desde una conversación cotidiana hasta una negociación laboral. Eso es muy útil. A veces me cuesta decir que no y termino haciendo cosas que no quiero hacer. Claro, Rizzo nos recuerda que tenemos derecho a expresar nuestras necesidades y a proteger nuestro espacio personal. Y por último, nos invita a reflexionar sobre la importancia de tener un propósito en la vida. Un propósito, esa idea siempre me ha intrigado. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? No hay una fórmula mágica, pero Rizzo nos anima a explorar nuestras pasiones, nuestros intereses, aquello que nos hace sentir vivos. Nos invita a descubrir nuestro talento único y a utilizarlo para contribuir al mundo. Es como encontrar nuestro lugar en el mundo. Exactamente. No, esa sensación de que estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Rizzo cree que todos tenemos un potencial único que podemos desarrollar y compartir con los demás. Nos anima a no conformarnos con la mediocridad, a buscar la excelencia en aquello que nos apasiona. Es un mensaje inspirador. Me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Me alegro. El coraje de ser quien eres es un libro que nos invita a un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Nos da las herramientas para liberarnos de las ataduras del conformismo, abrazar nuestra individualidad y construir una vida con sentido. Es una invitación a vivir con autenticidad, a ser fieles a nosotros mismos, a tener el coraje de ser quienes somos, Así es. sin máscaras ni pretensiones. Y recuerda, nunca es tarde para empezar este viaje. La vida es una aventura que podemos moldear a nuestra imagen y semejanza. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en El coraje de ser quien eres, de Walter Rizzo. Esperamos que les haya inspirado a abrazar su singularidad y a vivir con más autenticidad. Recuerda que eres único, especial e irrepetible. El mundo necesita tu luz. Hasta la próxima.